Gracias por acompañarme en una emisión más de Perspectivas. Hoy les presentamos un programa especial, una entrevista con el periodista Andrés de la Peña. Él se ha especializado sobre todo en lo que se denomina gentrificación, la transformación de los barrios tradicionales como son, por ejemplo, el de Mexicalcingo, la colonia americana aquí en Guadalajara, y cómo los impulsos a los desarrollos turísticos, a los desarrollos inmobiliarios han generado un desplazamiento de la población local que ha también provocado otros impactos en la vida cotidiana de los pobladores de estas colonias. Gentrificación es un lonche de chilaquiles bañado en frijoles, queso fresco y un brotecito de lenteja emplatado por 130 pesos en un café de la colonia americana de Guadalajara. En su texto, Hacia una teoría de la gentrificación, un retorno a la ciudad por el capital, no por las personas, 1974, el geógrafo estadounidense Neil Smith definió la gentrificación como el proceso de convertir áreas populares en barrios de clase media a través de la vivienda. El término se popularizó en años recientes. Su mejor descripción la encontramos en la transformación violenta que sufren colonias con fuerte identidad barrial como Mexicalcingo, Santa Tere, La Normal o La Americana. Su recolonización elitista ha aumentado el costo de vida. La gentrificación impacta primero en el costo de la vivienda. Es más caro comprar y rentar. También impacta en los servicios cada vez más exclusivos. Estos espacios urbanos, sometidos a fuertes procesos de branding, elevan sus costos de vida. Ahora un lonche de chilaquiles es cool y en vez de 20 pesos, cuesta 130. Hablamos del tema con Andrés de la Peña, periodista y analista de datos especializado en problemáticas urbanas como la crisis de vivienda, la gentrificación y la privatización de espacios públicos. También con Tania Romero, maestra en políticas de suelo y desarrollo urbano sostenible por el programa de Lincoln Institute for Land Policy y socia de Urbanística. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Muchas gracias también por acompañarme. Andrés de la Peña, periodista y analista de datos, especialista en estos temas de problemáticas urbanas, sobre todo relacionados con la vivienda. Y también a Tania Romero, ella es urbanista, es consultora en temas también de urbanismo y es socia de Urbanística, una consultora que también trabaja con los gobiernos para impulsar desde cuestiones normativas hasta el abordaje político para transformar nuestras ciudades para que sean más habitables. Bienvenida, Tania, bienvenido, Andrés. Gracias. Oigan, pues me gustaría un poco, les comentaba antes de comenzar, que mi idea del programa es que nuestros vecinos, los vecinos que están viendo este espacio, puedan un poco entrar al debate que ya de alguna manera han empezado a dar en torno al fenómeno de la gentrificación, ¿no? Mi idea es que primero partamos de allí y que tú como urbanista, Tania, me expliques o trates de explicarnos brevemente qué es la gentrificación, ¿sí? Y que luego también lo haga Andrés, digamos, con sus palabras y desde su perspectiva para poder comenzar el diálogo. ¿Qué te parece, Tania? Perfecto. A ver, pues comencemos. ¿Qué es la gentrificación o cómo la podemos entender? Que además es una palabra que hasta media pedante, suena así como 5 sílabas, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la gentrificación y por qué es importante? Gentrificación de manera muy sencilla, digamos, es un término que se ha puesto de moda recientemente, pero creo que hay que como aclarar que no es todo y no explica todos los fenómenos de las ciudades, explica fundamentalmente un proceso de expulsión, ¿no? En el que tenemos un grupo de personas que están tradicionalmente asentadas en un espacio y en el que llegan procesos y personas nuevas que tienen mayor capacidad o poder adquisitivo y que terminan expulsando a una población porque se transforma el espacio o el entorno en donde viven y ya no es, digamos, ya no te alcanza para vivir en donde solías vivir de manera tradicional. Claro. Ese es como el fenómeno de gentrificación. ¿Y por qué estamos hablando en este momento de gentrificación y no hace 10, 15 o 20 o 30 años? Gran pregunta. O sea, creo que porque se ha puesto, o sea, digamos, la vivienda se ha hecho impagable para la mayoría de las personas. Entonces llegó a ser un momento en nuestra historia reciente en el que la gente ya necesita
empezar a discutir el problema de la vivienda. La palabra que hemos utilizado para abanderar la causa del problema de la vivienda es el de la gentrificación, porque lo que está sucediendo es que en las ciudades hoy no nos alcanza a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones, claro, a mi generación, para vivir al interior de la ciudad, que es donde se ofrecen los servicios que necesitamos. Esta palabra paraguas, por decirlo, entonces, digamos, tiene este otro componente importante que es la vivienda. Andrés, en tus palabras, ¿añadirías algo o matizarías algo sobre lo que plantea Tania? Creo que es una buena descripción y solo aprovecharía para redondear una parte que es donde usualmente hay resistencia a hablar de gentrificación, que es cuando por lo general se dice nadie los está obligando a abandonar sus hogares, nadie te desplaza, yo no veo que esté la policía sacando personas de sus casas y lanzándolos a las periferias. Es importante también entender el mecanismo o los procesos por los medios de los cuales las personas son desplazadas. El principal proceso por el medio del cual las personas son desplazadas son los precios de la renta. Claro. Y los precios del suelo también. El suelo se va encareciendo porque hay cada vez más personas apostando por qué valor va a tener ese suelo a futuro, queriendo comprar para desarrollar, poner negocios, etcétera. Claro. Y con ese proceso, ese es el principal mecanismo. Pero hay otros mecanismos más. O sea, temas, por ejemplo, como que todos los restaurantes, todos los servicios, las tiendas empiezan a vender lo más caro que le pueden vender a las personas que habitan un lugar. Entonces, cuando llegan estos nuevos habitantes, los precios de las verduras, de la carne, del restaurante, todos van subiendo de precio. Claro. Y otro mecanismo más que es importante es el cultural o el simbólico, que es personas que auténticamente ya no se sienten cómodas viviendo en las colonias o en los barrios donde estaban, porque sus nuevos vecinos, por ejemplo, no les gusta su música, no les gustan sus prácticas, no les gustan las cascaritas en la calle, claro, largo, etcétera. Les gusta que la señalética de la calle esté en inglés y no en español, ese tipo de cosas. Hay varios mecanismos de desplazamiento. Por eso también, digamos, es muy común y ahora sí que a la menor provocación los medios sacan la palabra gentrificación, ¿no? Cuando las bandas en Sinaloa quieren acallarlas, ¿no? Pero a ver, ponme un ejemplo, o podrían darme un ejemplo de gentrificación. A ver, en tu caso, Andrés, aquí en Guadalajara. Una cosa que es importante del tema de la gentrificación es que es un patrón, es un proceso, no es como que llega una persona y dice yo voy a gentrificar, ¿no? Claro, o como decíamos de broma en otro lugar, como ya me gentrificaron los chilaquiles. Pero sí, un ejemplo, hace unos meses me tocó reportear sobre cómo unas 2-3 cuadras específicamente en la Americana llegó un nuevo negocio con mucho más poder adquisitivo que los demás, con otra propuesta diferente, con capacidad de pagar mucha publicidad para llenar el negocio. El nuevo influjo de clientes que ya no eran locales, sino que eran de toda la ciudad, atraídos por redes sociales, empezaron a tener muchos roces con los demás negocios, tapar los estacionamientos, claro, y sí, generalmente hacer la zona no deseable para la clientela de los negocios que estaban antes. Claro. Y luego los dueños de los locales de esa zona vieron este nuevo negocio y fueron a buscar al dueño a decirle, oye, ¿no prefieres que yo te rente mi local a ti, expandes tu negocio y yo corro a mis inquilinos, a los que están ahí? Y corrieron como a 6 negocios o 7 negocios, y ese fue un proceso de gentrificación. ¿De qué era el negocio? El negocio era una cafetería, panadería, desayunador. Valga, bueno. Sí, unos chilaquiles como los de la cápsula. Los de la cápsula, ¿verdad? 130, ¿verdad? Que a mí me dijo Don Llamado de Mexicalcingo, me dijo, oye, esa torta no cuesta ni 20 pesos. Pero bueno, ¿tú me podrías dar un ejemplo de lo que tú has visto, Tania, como para de gentrificación, digamos, ya para pasar al siguiente punto? Pues un ejemplo de procesos gentrificadores que se ven o se notan en Guadalajara podría ser el barrio de Mexicalcingo o Santa Tere, por ejemplo, que encontramos, como dice Andrés, que hay colonias centrales, como la colonia americana, en la que los valores de suelo aumentan y entonces se empieza a especular con esos suelos pensando que el fenómeno va a crecer hacia las colonias que están a los lados, ¿no? Entonces tenemos barrios tradicionales que tienen comercios locales, que tienen, por ejemplo, Santa Tere, que es naturalmente un barrio pues de comercio local, que tiene mercerías, panaderías, pastelerías, etcétera. Empiezan a comprarse predios para especular
con el valor del suelo, desarrollar inmuebles y expulsar poco a poco pues los negocios que están por ahí. Además son barrios con cierta identidad cultural, me da esa impresión, ¿cierto? Con mucha identidad cultural. O sea, tampoco agarran cualquier barrio, ¿no? No. Bueno, a ver, y el punto, regresando a lo que planteabas, Andrés, que es la vivienda, ¿no? A ver, en datos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la vivienda ahorita aquí en Guadalajara? Claro, creo que es un buen momento para sacar una gráfica sobre el ingreso promedio contra la renta mediana por municipio. Okay. Si la podemos poner. En toda el área metropolitana de Guadalajara, el precio de la renta está superando por mucho la capacidad adquisitiva de las personas. En realidad, la gran mayoría de las personas se está peleando por muy pocos espacios donde pueden habitar, y en todos los municipios, menos El Salto y Tonalá, de hecho, la renta mediana es superior al ingreso promedio individual. Incluso en municipios como El Salto y Tonalá, donde la renta mediana es menor al ingreso promedio, estamos hablando de que tendrías que pagar el 80% de tu ingreso para pagar la renta mediana. ¿Y cuánto es lo ideal pagar de tu ingreso en renta? Ahí es un tema de debate, es un tema de debate. Hay una regla que se ha tomado más o menos arbitraria, más o menos demostrada con acceso a derechos humanos, que es el 30% de tu ingreso mensual. Eso sería lo recomendable. Sí, eso sería lo ideal. Y aquí estamos hasta el 80% en algunos puntos. No, aquí estamos hablando de hasta el 200%. En Guadalajara y Zapopan es 200%. Bueno, pues no puedes vivir ahí. No puedes. No, es imposible. No. A menos que te hacines, a menos que busques vivienda súper lejana o mal provista de servicios o en malas condiciones o en desreparo. Y por hacinarte me refiero a una vivienda para 3 personas, ocuparla entre 5 o 6. Sí, claro. Ese tipo de medidas. ¿Y qué explica este fenómeno, Tania? Pues muchas cosas, o sea, me parece que es un fenómeno o sea, es un monstruo de muchísimas cabezas, ¿no? Como dice Andrés, este número también, o sea, un poco reiterar que hay que tomarlo con pincitas, o sea, el 30% del ingreso no es lo mismo el 30% del ingreso de una persona que gana el salario mínimo que el 30% del ingreso de una persona que gana 200,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, digamos, el impacto que tiene ese 30% en las personas que tienen menores ingresos, pues es muchísimo más alto que el impacto que ese 30% puede tener en una persona que ingresa mucho más. Entonces, hay un gran debate entre cuánto tiene que valer la vivienda asequible, porque no es lo mismo asequible para mí que lo que puede ser asequible para Andrés o lo que puede ser asequible para Jonathan. ¿Y hay un estándar de cuánto debería ser una vivienda? ¿1 millón, 1.200.000, 800? Hay estándares de valor que categorizan la tipología de las viviendas en función del ingreso más o menos, pero también no es lo mismo hablar de asequibilidad de la vivienda en Guadalajara o en Zapopan que hablar de asequibilidad de la vivienda en Tlajomulco, que en Ixtlahuacán de los Membrillos, que en Tonalá, que en el Arenal, ¿no? Entonces, habría que tener una discusión sobre cómo se calcula o cómo se valoriza o cómo se tasa lo que significa vivienda que puedes pagar. Bueno, pero por ejemplo, Andrés, ¿tú qué opinas de una vivienda en la Americana, 30 metros cuadrados, un departamento con balcón francés? Que pregunté qué era un balcón francés, no sé si lo han escuchado, pero un balcón francés te aumenta 500,000 pesos, de 3,5 millones a 4 millones el balcón francés, que son prácticamente 10 centímetros volados en la parte de afuera del departamento, pero 3,5 millones, o sea, eso es un precio ¿cómo podríamos categorizar, Andrés? ¿Y qué relación hay con el resto del costo de la vivienda en la ciudad? Voy a descomponer la pregunta en 2 partes. Uno por el lado porque también quiero aportar con esto de cuál es un estándar razonable. Sí. Creo que es importante que la discusión de vivienda la llevemos hacia una discusión en un marco de derechos humanos. Y cuando hablamos de acceso a derechos humanos, en otros derechos humanos, educación, en salud, en otros temas, por lo general el criterio de la asequibilidad tiene que ver con que su costo no sea prohibitivo del acceso a otros derechos humanos. Que el precio que pagas no sea tan alto que para poderlo pagar sacrifiques tu acceso a otros derechos. Lo que pasa con la vivienda, por ejemplo, para bajar el precio hay gente que se termina desplazando a zonas donde no pueden disfrutar de esos derechos humanos. Lo que me preguntaba sobre estos precios de 3.5 millones, 4 millones, en mi opinión, esos precios no creo que sean artificiales, creo que hay gente que los compra y que los vende y hay gente comercializando estas unidades, pero son precios que atienden a una demanda que no es de habitación, es una demanda que no es de
de gente que compra viviendas para habitar en ellas, es una demanda de gente que compra viviendas como inversión, como apuesta, como depósito de valor, y generalmente se la vende a personas que también compran como inversión, como depósito de valor. Es decir, esa vivienda, desde cierto punto de vista, ni siquiera es vivienda. Claro, es una inversión. Oye, Andrés, pero a ver, yo estoy realmente sorprendido de la cantidad de desarrollos de torres que se están construyendo en la ciudad. No me cabe en la cabeza pensar que haya tanta gente, o sea, es que tampoco es que tengamos tanto dinero o tanta gente que tenga poder adquisitivo para comprar un departamento de 3 millones. Yo te puedo decir, o sea, que tengo un círculo amplio de conocidos, digo, siempre que no sean políticos, que no tienen esos 3 millones de pesos para comprar una vivienda. O sea, yo no conozco gente, Andrés. ¿Cómo es posible que haya en una manzana de una colonia 5 o 6 torres construyendo 100 departamentos de 3, 4 o 5 millones de pesos? O sea, no entiendo eso. ¿Cómo se explica eso? Realmente el mercado se está orientando completamente para satisfacer esa demanda de inversión y está abandonando toda la demás demanda de todas las demás personas. No sé si podemos sacar la gráfica de la producción de vivienda por tipo de vivienda. Es decir, barata, cara y muy cara. Sí, conforme ha pasado el tiempo o conforme han avanzado los años, lo que es la vivienda popular y económica se ha abandonado completamente su construcción, y lo que se produce son nada más vivienda media, residencial plus, que son estas viviendas de altísimo valor. Bueno, en estos últimos años, 2022 hasta finales de 2023, el 70% de la vivienda que se produjo en el país solo le alcanzaba al 30% más rico de la población. Sí. Y el 70% de la población que queda se peleó por el tercio de vivienda que se produjo dentro de esas categorías de asequible, de económica, popular. Entonces lo que está pasando es que se producen todas esas unidades para ese grupo chiquitito de compradores que tiene la capacidad para seguir comprando y comprando y comprando y sacar créditos para comprar más viviendas como inversión. Claro, como inversión. Oye, voy a hacerle un poco de abogado de diablo. Ahorita voy contigo con una pregunta importante, Tania, pero a ver, antes, la voy a hacer de abogado del diablo, Andrés. ¿Tú quieres correr a 150,000 trabajadores de la construcción que les están dando empleo todas estas torres y todo este sistema? ¿Tú quieres que no haya empleos para la gente que trabaja en los restaurantes con servicios exclusivos? ¿Tú quieres que no haya empresarios que estén generando inversión? ¿Eso es lo que quieres, Andrés? Esa me parece muy buena pregunta y la preguntan seguido. Aquí. Yo lo que estoy diciendo, lo que decimos muchas personas en el estudio del derecho a la vivienda es no queremos correr a esas personas. Lo que queremos es que en vez de que produzcan vivienda de lujo para inversionistas, produzcan la vivienda que se necesita para la gente que necesita vivienda, y eso de hecho le conviene a todos esos restaurantes, a todos esos negocios, porque van a llegar habitantes. Lo que vemos es que hay muchos desarrollos de vivienda que cuando se usan solo como inversión no se habitan porque una persona no puede habitar 10 viviendas al mismo tiempo si las está tomando como su cartera de acciones, ¿no? Claro. Entonces, lo que le conviene a esos negocios y lo que le conviene a la industria de la construcción es ver cómo construir la vivienda que sí se necesita y no nada más la fiebre del oro de la inversión, porque eso tarde o temprano va a pasar. ¿Cuál puede ser el desenlace? Es imposible saberlo, pero puede ser muy grave. Puede ser muy grave el impacto que puede tener. Imagínate si no se logra un modelo para que toda esa industria de la construcción haga vivienda para la gente que la necesita. Cuando se dejen de comercializar solo como inversión en estos desarrollos, ¿a dónde van a ir a trabajar todos esos trabajadores de la construcción? ¿Y será vivienda abandonada? ¿Los precios bajan? Es decir, ¿es una burbuja inmobiliaria o no se le podría llamar así, Tania? Pues puedes llamarle así de alguna manera, o sea, digamos, ahora como dice Andrés, no es un número artificial, o sea, las viviendas se están comprando, ¿no? En una burbuja de vivienda lo que pasa es que le estás dando un valor a las cosas que no se terminan comprando, que los créditos caen, que la gente deja de pagar. O sea, digamos, tiene como una lógica distinta. Es posible porque sí que estamos haciendo vivienda que las ciudades no necesitan. Claro. Pero también se está haciendo vivienda en otros lugares que la gente está habitando, y entonces eso termina siendo un problema no solamente para las personas que acceden a esas viviendas que no cuentan con los criterios, y ahora que dijo Andrés
que hablemos de derechos humanos me parece bien, porque cuando piensas en el derecho a la vivienda no estás hablando solamente de que puedas pagarla, sino de que esa vivienda te pueda dar ciertos otros satisfactores. Es decir, no concebir la vivienda como algo que posees. Es decir, o sea, no es necesario que la poseas, nada más que tengas un lugar donde vivir dignamente, acceso, ¿no? A vivir, claro, acceso. por supuesto. Y que el acceso signifique que tengas una buena ubicación. Y en buena ubicación es que estés cerca de otros satisfactores que necesitas, ¿no? Escuelas, hospitales, supermercados, lugares de esparcimiento, espacio público, que tengas buenos servicios, calidad en los servicios. Y esos, conforme vas aventando a las personas o la vivienda a la periferia, van hacia abajo. Entonces hay gente que tiene acceso a la vivienda, pero que esa vivienda no es vivienda adecuada. Oye, a ver, Tania, y aquí la pregunta del millón. Yo veo a los candidatos a la alcaldía hablando de gentrificación, diciendo que van a bajar las rentas. Yo veo a los candidatos a gobernador diciendo que han impulsado el tema de la vivienda barata. Yo veo a los candidatos presidenciales también hablando de que va a haber una nueva política de vivienda. Pero a ver, lo que no entiendo, Tania, es quién es el responsable, porque parece que todos son responsables y nadie es responsable de promover una política en este sentido. O sea, ¿a quién le reclamo yo? A todos parejo. Pues o sea, me parece que es un reto, ¿no? Muy importante y que también, o sea, se ha abordado también en muchas mesas, foros, etcétera, pero hay un reto importante en, uno, cómo se distribuyen las atribuciones y las competencias entre los gobiernos, ¿no? ¿A quién le toca qué? ¿A qué nivel le toca qué? Y si tenemos 3x3, ejecutivo, legislativo, judicial y luego municipal, estatal y federal, ¿qué le toca a cada uno, ¿no? Entonces, por un lado, al legislativo tendría que estar legislando políticas que nos permitan atender el fenómeno de la vivienda desde el rol del Ejecutivo. Y el rol del Ejecutivo en los 3 niveles. O sea, por ejemplo, hay acciones como las que tiene, por ejemplo, ahora el Infonavit, que ya va a construir vivienda ahora en reserva territorial. Están vueltos locos por cómo le van a hacer para convertir esas reservas territoriales que tienen marcadas como equipamiento en vivienda. O sea, se están tomando medidas, esas medidas no están articuladas y cuando no se articulan las medidas, las soluciones no llegan de manera articulada. Pero de los 3, presidencia, gobierno estatal y municipal, ¿quién es el más responsable o no podríamos medirlo así? Yo creo que no podrías medirlo en el más responsable, pero a ver, el que tienes más cerca es el municipio, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué hace el municipio? El municipio hace 2 cosas fundamentales en materia de vivienda. Una, hace planes de desarrollo urbano. Esos planes dice aquí sí y aquí no. aquí sí y aquí no. Okay. ¿Y qué tipo de vivienda se hace en dónde? Ok. Tiene reserva territorial además, ojo con es eso. Dueño es dueño de suelo. Ajá. Y luego tenemos a los estados. Ajá. Los estados se supone que tienen que aterrizar las políticas de vivienda estatales en el territorio, ¿vale? Y luego tenemos a la federación que hace la gran política de vivienda y hace el gran estrategia de no sé qué, pero digamos que donde más aterriza es en el estado y en el municipio, que son quienes están en la localidad, en el ácido de decir cómo soluciono un problema que tengo aquí en mi casa, en mi territorio. Claro. Y luego los municipios también cobran prediales. Ojo con eso, y aquí seguramente voy a entrar en puntos en común con Andrés, pero es que nadie se ha animado a decir por qué el predial es tan barato. ¿Por qué el predial es tan barato para personas que podrían pagar un predial más caro? Porque con ese dinero, o sea, no hay manera en el que el sector privado solito vaya a decir yo voy a generar vivienda de la que necesita la ciudad, si no existe una política de la ciudad que les diga yo necesito este tipo de vivienda y estas son las herramientas que te voy a dar y los recursos que te voy a dar para que este tipo de vivienda suceda, ¿no? Claro. ¿Tú quieres añadir algo sobre esto, Andrés? ¿O? Sí. Creo que un punto súper importante, tenemos que tratar a la vivienda como tratamos otros derechos humanos. Cuando hablamos del derecho a la salud y a la educación, creo que son muy buenos ejemplos. Sí. No pensamos que la responsabilidad se enfoque en un solo poder, a un solo nivel de gobierno. Es difuso. Todos tienen responsabilidad y todos tendrían que estar preocupados al respecto. Cuando hablamos de problemáticas sociales que lastiman a los derechos humanos, como la desaparición de personas o el feminicidio, en realidad son callejones sin salida, buscar quién es el culpable. Todos tienen que hacer, esto es algo que decimos en algunos colectivos de vivienda, se tiene que hacer todo bien al mismo tiempo, por eso es tan difícil, pero se tiene que hacer todo bien al mismo tiempo o no va a haber vivienda suficiente para las personas que la necesitan. Claro. Oye, y en lo que has visto de las propuestas de candidatos, ¿hay una conciencia, hay una visión de la vivienda y del desarrollo y este derecho en las propuestas de candidatos? ¿O tú qué has visto, Andrés? Por un lado, afortunadamente, creo que en general las fuerzas políticas ya se dieron cuenta que este tema importa, que es de derechos humanos, que tienen que dar soluciones.
Por otro lado, a mí me queda muy claro que no lo entienden muy bien, ninguna fuerza política, ninguna lo entiende muy bien, no conocen mucho las causas, no tienen muchas ideas de cómo resolverlo, a pesar de que ya empiezan a decir las palabras, ¿no? Dicen vivienda social, alquiler social, desdoblamiento de vivienda, pero los mismos candidatos no entienden bien esas propuestas a veces. Y lo más clave, siguen protegiendo más algunos intereses, particularmente intereses del sector privado, por encima del derecho humano. O sea, cuando ya llega el tema de definir políticas muy específicas, ¿vas a cobrar o no vas a cobrar prediales progresivos a la vivienda deshabitada o a la vivienda de lujo? No, que ya quieren comunismo, ¿no? O sea, se echan para atrás. Entonces, yo creo que apenas está en pañales la discusión entre las clases políticas. Claro, que no ocurría, tienes mucha razón, al menos ya está en, digamos, como un poco en los debates, aunque no lo abordan, pero al menos era uno de los temas que se tenía que abordar, y esto no ocurría en el 2021, no estaba esta preocupación. Yo noto en la población, en la gente cercana, una preocupación y una inquietud por el costo de las rentas. Tengo una amiga que literal está viviendo en la cochera de una amiga, ¿no? Porque no encuentra una casa, ¿no? Entonces, para rentar accesible. Si les parece, vamos a una breve pausa y regresamos para también conocer tu opinión sobre lo que están proponiendo los candidatos. Tania, estamos con Tania Romero, urbanista, y Andrés de la Peña, periodista, hablando sobre la gentrificación, la crisis de vivienda y rentas y lo que se puede hacer al respecto. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias por acompañarme en esta emisión especial de Perspectivas. Les presento una entrevista con Enrique Dueñas. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Grulleros aquí en Jalisco. Si ustedes alguna vez han sido víctimas de un policía vial corrupto o de un grullero que les pide dinero por remover su vehículo, este es un programa que ustedes tienen que ver. ¿Qué ha ocurrido con el servicio de grúas pirata en el área metropolitana de Guadalajara? Tras las quejas de ciudadanos sobre el cobro ilegal y excesivo de los servicios de arrastre de vehículos, en colusión con policías viales, en 2022 entró en vigor la nueva Ley de Movilidad de Jalisco. En esta norma se establecen criterios para ofrecer un servicio regulado y con tarifas estandarizadas. En septiembre de 2023, también se publicó la norma técnica para ofrecer el servicio de grúas en el estado. Asimismo, la autoridad ha regularizado a un centenar de empresas para que operen de forma legal y sin prácticas corruptas. Ahora, ¿esto solucionó el problema de las grúas pirata y los abusos contra ciudadanos? Esa respuesta la obtendremos al conversar con Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, AGRUAS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y también les agradezco y le agradezco que me acompañe a Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Jonathan. Oye, ¿dónde te estacionaste? Porque no te hayas quedado mal. Hay ahorita mucha grúa pirata que puede llevarse tu carro. Así es, sí, ahorita por todos lados. ¿En cuánto puede salir un chistecito de eso si se lo lleva en una grúa pirata tu carro, Enrique? Bueno, fíjate que desafortunadamente estas malas autoridades coludidas con estas grúas tienen forma de checar cuál es tu adeudo en el estado en cuanto a infracciones y refrendos. Entonces muchas veces es un porcentaje de lo que debas al gobierno del estado. Si debes 20,000 pesos, pues son buena gente y te lo dejan en 10,000 por bajarte tu vehículo en ese momento. Pero vemos casos de 4 o 5,000 pesos solamente por hacer el amague de subir el vehículo a la grúa. Sí, para que ya no se lo... Para que no se lo lleven. Oye, Enrique, a ver, un poco me dirijo a la audiencia. Si usted ha sido víctima de las grúas pirata o sepa que también, y ha escuchado, me imagino, puede ser víctima de las grúas pirata. Antes me gustaría hacer una pequeña cronología para que entendamos en dónde estamos y qué ha ocurrido en los últimos 3, 4 años, ¿no?
Voy a hacer un breve relato, una breve cronología. Enrique, tú me dices si hay algo que añadir o si me equivoco, pero nada más para efecto, digamos, de contexto y que la audiencia pueda comprender cómo funciona este servicio, de qué manera es un sistema corrupto y qué podría eventualmente ella hacer al comprender, o la gente o los ciudadanos, qué podrían hacer al comprender cómo funciona. A ver, antes de 2022 había decenas de grúas piratas. Recuerdo que llegaste a mencionar incluso hasta alrededor de más de 300 grúas piratas en la ciudad, ¿no? Operaban, un poco como dices, en colusión con los policías viales. Lo que yo supe es que incluso había comandantes de la policía vial o excomandantes de la policía vial, dueños de grúas pirata, que decían, operativo aquí, le hablaban a su compadre, llegaba la grúa y en el negocio ahí se llevaban su tajada, ¿no? En 2022, esto ocurría en el sexenio de Aristóteles y había una norma que no se respetaba. En 2022 se publica la Ley de Movilidad. Y una norma que no se respetaba. ¿Qué tenía que hacer esa ley y esa norma, Enrique? Que en teoría eso nos lo venden como la promesa de que se va a acabar este problema de las grúas piratas, porque mira, una ley y una norma apegada a una tarifa estándar, ¿qué tenía que garantizar esa ley y esa norma, Enrique? Mira, yo quiero comentarle a ti y al público que la ley y la norma anterior existía y era perfectamente funcional para lo que se requería. Obviamente no se llevaba a cabo y era ley muerta. A la hora que esta administración nos promete una nueva ley y un nuevo reglamento, lo primero que comentamos nosotros a los funcionarios de la Secretaría de Transporte es que iba a pasar exactamente lo mismo. Son leyes pues muy bonitas que tienen todo lo necesario para que funcione el sistema de grúas, pero ¿qué pasa? Pues no se lleva a cabo. Hoy día, pues con la nueva ley, el reglamento y la norma técnica que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial del Estado, pues vemos ahí muchas cosas muy interesantes que con ello podría solucionarse el problema. Pero ¿qué sucede? Ni la autoridad misma respeta lo que ahí dice. En primer lugar, pues habla de una cabina única que no existe. ¿Qué tendría que hacer esa cabina única? Bueno, la cabina única, siempre ha existido una cabina que reparte el trabajo a las grúas que están en esa base de datos para que haya un rol equitativo y que se ha repartido el trabajo de una forma eficiente. ¿A cargo de quién está esa cabina? Antes era Tránsito, hoy es la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, a través de la Policía Vial. A través de la Policía Vial. Pero esta cabina no existe. Se sigue dando el día de hoy el que cualquier mal elemento de la Policía Vial se colude con algunas grúas y empiezan sus operativos particulares. Los hemos denunciado tanto con el secretario de Seguridad como con el secretario de Transporte y parece que no les interesa. Oye, Enrique, sin embargo, cuando se publica en 2022 la Ley de Movilidad, la nueva, y luego la norma técnica, yo he visto al menos un par de comunicados de la Secretaría de Transporte a cargo de Diego Monraz, en donde menciona, ya regularizamos 60 empresas de grúas, ya regularizamos 100. Bueno, el último comunicado que yo encontré eran un poco más de 100 las que ya, no sé si tú tengas el número exacto, pero en teoría lo que dicen esos comunicados es, antes había grúas pirata, ahora ya las regularizamos y estamos haciendo el trabajo a través de la asignación de una cabina única. Eso está ocurriendo, es decir, pues al haber metido en norma a las empresas, en teoría ya no debería haber grúas pirata, ¿no? Realmente esta norma técnica no fue... Las grúas que están dándoles permiso para que puedan funcionar no cumplen con lo que la norma establece. Hay grúas que están dando de alta del año 2000, 2005 y la norma establece que solamente puede ser 3 años anterior máxima de antigüedad. O sea que ahorita serían 2021, perdón. Pero las grúas viejas, ¿por qué las están regularizando? Nosotros hemos comentado y estamos seguros
que esta regularización ha sido solamente recaudatoria, porque ha dejado exactamente las cosas igual. Ahora son irregulares con permiso, pero que no cumplieron con la ley, con el reglamento y con la norma general de carácter técnico que establece los lineamientos y los requisitos para poder prestar el servicio público de grúas. Claro, es decir, tendríamos carros o empresas que incumplen, está bien, pero en realidad el problema estaría entonces en la asignación, ¿no? En la cabina única, que tendría entonces, si entiendo bien, ¿cómo decide esa cabina única según la ley o la norma? ¿Cómo se debe decidir? Es decir, si yo tengo 100 empresas, ¿cómo decido que sea una u otra? ¿O quién lo decide? Es por unidad. Todas las unidades deben de estar en ese rol de servicio. Ajá. Y a la hora que se requiere, que hay una necesidad para una grúa, se va dando en forma... Como una especie de Uber, de sistema de asignación de Uber. Es electrónico, ¿no? Supuestamente, pero no conocemos el sistema electrónico. Por ahí tú entrevistaste a Jonadab Martínez. Él es ahorita el responsable de los depósitos de vehículos. Y a él le asignaron el hacer el sistema de la cabina única. Al día de hoy, a nosotros los que involucrados en el servicio no nos han mostrado cómo funciona ese sistema. O sea, hay un completo velo para saber cómo está funcionando realmente y si funciona. Y si funciona. Que entonces, en vez de que esté ocurriendo eso, lo que pasa es lo que ya pasaba en el sexenio pasado, Así que es policías viales o comandantes de manera directa, o sea, por WhatsApp incluso, Así o sea, ¿no? es. Le hablan a su compadre, Así es. Se llevan la grúa, hacen el operativo. Oye, a ver, decías que te pueden cobrar hasta 10,000 pesos. Hubo un caso de una amiga cercana que me tocó, no que ella me tocó, sino que fue el hecho de que ella en su carro se estacionó en la Americana, se llevaron su vehículo. Creo que terminó pagando, no sé, una barbaridad de dinero, ¿no? 8, 10 mil pesos, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, pero en teoría ya tenemos una norma técnica que dice estos son los precios, ¿verdad? Sí, claro. Y la ley yo leí que decía las empresas deben tener a la vista los precios y las tarifas, ¿no? Me gustaría hacer un ejercicio contigo, Enrique. Claro. Vamos a poner en pantalla lo que dice la norma técnica. Sí. Y todos los criterios que se deben de considerar al momento de hacer un cobro. Digamos, esto es lo que dice el papel o la ley. Sabemos que no ocurre y lo tenemos ya allí, Enrique, ¿no? Es decir, dice descripción del vehículo, vamos a pensar que es un automóvil estándar, compacto, ¿no? Sí. Después dice, tarifa por servicio de traslado local por cada servicio dentro del área metropolitana sin carga adicional. ¿Esos 1,000 pesos qué significa esa tarifa? Es lo único que debemos de cobrar por un servicio en la zona metropolitana. 1,000 pesos. Es Nada decir, más. Si yo dejo mi carro y se lo llevan a la Americana y lo llevan al depósito de Huentitán, 1,000 pesos. Eso debería yo pagar. Eso deberías de pagar. ¿Y qué dice vuelta de grúa o dolly por vehículo? Bueno, la vuelta de grúa es cuando la grúa se despacha al lugar. Ajá. Y por alguna circunstancia no se realiza el servicio. Ajá. Entonces cobramos la mitad, el 50% del servicio. Es decir, si a mí no se llevan mi carro, yo debería pagar 500 pesos. 500 pesos nada más. 507 pesos. 507 pesos. Que no sucede. Que no sucede. Luego dice, patín sencillo más el tiempo de espera cuando proceda, 680 pesos. ¿A eso qué se refiere? Aquí son unas rueditas que se le instalan al eje del vehículo. Ajá. Para levantarlo de un lado y del otro lado lleve las rueditas. Ajá. Cuando el vehículo está bloqueado y no rueda, se utiliza ese aditamento especial. Pero serían 680 pesos nada más. Nada más. Cuando se requiera. Como en Guadalajara, ¿no? Cuando les ponen las arañas. Los inmovilizadores. ¿No? Tú necesitas entonces un patín sencillo y eso serían 680 pesos, ¿no? Nada más. O sea, cobrarías 1,000 más 680. En caso que tenga eso. Nada más. Luego dice, la tarifa, la norma técnica vigente, ¿qué es lo que debe cobrarte? Ojo. Un policía vial si se quiere llevar tu carro con una grúa. Tiempo de espera en el lugar, custodia a solicitud o custodia a solicitud de la autoridad por hora o fracción en el lugar de los hechos. 507 pesos. ¿A qué se refiere? Muchas veces en un accidente donde haya sangre, se espera a la gente del Ministerio Público para que haga sus deslindes y todo. Y es tiempo muerto. Entonces cobramos 507 pesos por cada hora que estemos ahí sin hacer nada.
esperando eso es para la autoridad. realizar nuestro servicio. Ok. Que eso, pues ya, digo, a mí como ciudadano no me competiría, sería un servicio de fiscalía, tú lo pagas, ¿no? Pero claro, tú lo pagas. Claro. Tú lo pagas. Claro. Un choque, por ejemplo. Exactamente. ¿no? O sea, ahí te puede salir. Ok, está bien. Ahora, maniobras por hora o fracción y por cada grúa utilizada, 2,062. ¿Eso qué se refiere? Sí, se refiere a que tu vehículo se va a un barranco. Cobramos 2,000 pesos por hora de maniobra para sacarlo de un canal, de un puente. Cuesta 2,000 pesos cada hora de maniobra de la grúa. Ya. Y luego dice maniobras por hora fuera del camino, 3,094 pesos. Sí, eso es cuando están fuera del camino, o sea, cuando realmente están en una barranca. Es sobre el camino cuando están volteados. Volteados, ya. Sobre el camino. Y este es fuera del camino, o sea que está en una pendiente, en un barranco. Sí, claro, es decir, en un choque, un accidente. Y entonces cobraríamos 3,000 pesos de una hora de maniobras fuera del camino y 1,000 pesos del servicio. Ok. Serían 4,000 pesos. 4,000 pesos. Y luego, finalmente, costo por kilómetro fuera del área metropolitana de Guadalajara. Sí, cuando el vehículo se encuentra, digamos, en el Arenal, son 26 kilómetros, pues serían 26 por los 40 por pesos. Los 40 pesos. Es decir, me gustaría que pusieran ahorita otra vez la tablita. Es decir, que si a ti se lleva un vehículo, ahí vean la segunda columna, si se llevan un vehículo, una grúa, según la norma técnica publicada por el gobierno del estado, debería cobrarte 1,014 pesos, que eso está en UMAS, eso se actualiza y aumenta, porque yo hice la conversión a pesos para que fuera más claro. Sí, es dinámica. Cada año se va a estar aumentaría actualizando. un poco, pero serían 1,000 pesos. En el peor de los escenarios, que la grúa llega y se va, no se llevó finalmente tu vehículo, serían 500 pesos. Y luego están los otros supuestos, ¿no? En donde tenga que usar un patín sencillo, o que tu carro esté desbarrancado, o que haya pasado algo, bueno, ojalá que no, pues, pero claro. O maniobras por fuera del camino después de un accidente. A ver, en el peor de los escenarios, entonces, Enrique, pues yo creo que no deberías de pagar de grúa en un operativo vial normal más de 1,500 pesos, ¿cierto? Así es. Yo no conozco a alguien que no haya pagado más de 4 o 5,000 pesos. Sí, y lo peor de todo es que la Secretaría de Administración, que es la encargada de los depósitos, permite ese abuso. ¿Cómo lo permite? Pues porque a la hora que tú llegas a recoger tu vehículo con tu orden de libertad, te dicen, sí señor, aquí debe tanto de pensión, pero la grúa la tiene que ir a pagar allá, con una bola de gente que no te da factura, que solamente que efectivo, no tiene domicilio, que debe de ser en efectivo, y te cobran lo que quieren. O sea, la propia Secretaría te manda a las garras de esa gente para que te hagan pedazos. ¿Y por qué no hace nada el depósito vehicular? Pues es lo que hemos estado preguntándole, ¿no? A él y a Ricardo Rodríguez también se lo hemos preguntado. Creo que ya se fue de jefe de gabinete de... Pues sí, no, pues, pero dice él que a él no le compete. Tesorero. Le digo, ¿cómo no te va a competir si tú eres el que estás mandando a la gente al matadero? Fíjate que bien, en la semana me llamó la atención, el Informador publicó un par de buenas notas sobre el fenómeno que continúa en su portada, lo sacó, pero también me llegaron un par de videos, una mujer que le grita al policía, ratero, delincuente, no te vas a llevar mi vehículo. A ver, si ya entendemos cuánto nos deberían de cobrar y cómo funciona el sistema de corrupción, ¿qué podría, o sea, imagínate, Enrique, que tú te llevan tu carro, tú eres un ciudadano promedio, ¿qué podrías hacer, ¿no?, ante eso, para evitar que te tomen el pelo y que te hagan algo? Mira, Jonathan, dice la ley que si tú estás y te quitas de donde estás, nada más te deben de hacer la infracción, no te deben de llevar el vehículo. Pero si ya lo engancharon. Si no estás tú, es irse con el vehículo. ¿Me explico? Ajá. O sea, pero si estás tú, no puedes estar tú y que se esté llevando la grúa. Lo tendrían que bajar. Claro, ahí estás tú. Y ahí te dan tu infracción y pagas los 500 pesos y se acabó. Si no estás tú, entonces sí, la grúa va a llegar, lo va a agachar y se lo va a llevar al depósito porque estás en un lugar prohibido. Claro, claro. Oye, ahora quisiera un poco entender qué pasa con el tipo de vehículos cuando hay un accidente, o sea, ¿en qué es distinto cuando hay un accidente o cuando hay un aseguramiento de la Fiscalía?
¿Eso es más costoso? Sí, por el tiempo que nos lleva. Ajá. Nosotros tenemos también tarifa para el cobro del tiempo muerto. ¿Qué es esto? Que esté la grúa ahí mientras se están deslindando situaciones legales por la Fiscalía, por el MP o por cualquier autoridad. Nosotros cobramos 507 pesos por hora de tiempo de espera. Oye, ¿y si hay quien pague estas tarifas? O sea, ¿sí se cobran a veces estas tarifas o no? ¿O Esto nunca? nadie lo cobra. De cada 10 servicios de grúas, ¿cuántas veces se utiliza esta tarifa? ¿De veras? Ninguna. Pero a nosotros, los que estamos dentro de la formalidad, a nosotros sí nos exigen cobrar esto. Ajá. Es increíble. O sea, con nosotros sí funciona la ley. Y con toda esa bola de grúas que están robándole a la gente, ahí no pasa nada. Ahí hay un manto que los cubre a todos. Sí. Oye, de cada 10 servicios, ¿cuántos serán piratas? Con grúas piratas de ese tipo del sistema de corrupción. Pues yo creo que ahorita el 80% son grúas irregulares. Es decir, ¿no ha cambiado nada? Nada. No, ahorita está peor, te digo, porque pues les dieron permiso a grúas que no cumplen con la misma ley que la autoridad está estableciendo, y por otro lado pues les autoriza un permiso, entonces pues ya traen licencia para matar. Claro, claro. ¿Y qué sabemos sobre quién opera? ¿Quiénes son los dueños de esas grúas piratas, Enrique? Mira, en la administración de Emilio González, Ajá. Se dieron un centenar de permisos provisionales. El mismo funcionario el Diego, que está hoy. Diego Monraz. Exacto. Sí. Y ahí empezó el problema, porque todos esos permisos preferentemente se lo dieron a agentes viales que pertenecían a tránsito. Entonces, pues ya te has de imaginar, son juez y parte, ¿no? Ellos mismos pues se coluden para hacer sus operativos, y eso se ha mantenido ahora con los permisos que están dando nuevos. Claro. Que dicho sea de paso, Jonathan, nosotros consideramos que esta regularización solamente fue para recaudar. ¿Por qué? ¿Cuánto cobraban? Cobran... ¿O siguen regularizando? Sí, ¿no? Sí, pero grúas que dices, ¿cómo estás regularizando esa grúa si debe de tener esto y esto? Que es lo normal, no creas que son cosas fuera de lo común. Sí. Son detalles para que te den un servicio con seguridad, con eficiencia, pero ves las unidades que están autorizando y dices, no puede ser. Nosotros hemos estado, el secretario de Transporte cree que por recibirnos, pues ya está resolviendo el asunto, pero todas las demandas que le hemos llevado para que se resuelvan, pues nomás ha quedado en plática, porque los acuerdos que hemos llegado en las reuniones que hemos tenido no nos ha cumplido. Ahora, me confunde un poco, ya sé que la Policía Vial está dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado, que la ley dice que la cabina única debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado, que en este caso es la Policía Vial, pero ¿qué papel tiene ahí la Secretaría de Transporte? O sea, ¿quién es el responsable al final? Porque queda ahí como en una especie de limbo, ¿no? ¿O cómo queda la competencia? Así ha estado siempre desde que esta administración hizo ese inbreeding, que fue una cosa que nunca habíamos visto y que ha resultado en un problema grave para el ciudadano, para la movilidad de la ciudad, la ausencia de policías para todo. Viales, sí, porque no existe la movilidad en esta administración. Nada más hay la Secretaría de Transporte, que se encarga de ver los negocios del transporte, y la Policía Vial, que se encarga de darte toletazos cuando algo haces. Pero ¿dónde está quién va a gestionar el tráfico? ¿Quién va a ayudarnos a los automovilistas y al transporte de carga para nosotros podernos mover en esta urbe? No existe. Nada más está la represión y alguien que está viendo el transporte público, pero la movilidad se acabó en esta administración. Claro, porque pasaron la Policía Vial a la Secretaría de Seguridad, entonces la Secretaría de Seguridad pues tiene prioridades de seguridad y
no hay una gestión de la movilidad de la ciudad. Como Así dices. es, cuando se requiere elementos, y lo hemos visto, para dar paso para un problema que se presente, se esconden, se van. Claro. Pero si hay algo donde pueden tener un beneficio, ahí están, son los primeros. Oye, una última duda. Si se llevan 3 vehículos en una, se puede, ¿no? Hasta 3 vehículos. 2 vehículos en una grúa, ¿pagan 1,000 pesos cada uno? Sí. ¿Sí? Es por vehículo. Es por vehículo. Es por vehículo. Bueno, nada más para tener eso claro. Ahí lo que sí no se vale es que carguen en una plataforma 10 motos. Ajá. Y a las 10 motos ¿cuánto paga la moto? Paga como 700 pesos, 600 pesos. Paga menos. Pero sería menos, por cada una. Pero por cada una. Entonces ahí sería prorratear el servicio que hiciste entre las motos que te llevaste, porque es lo mismo. A ver, ahorita me explicas mejor esto. Vamos a una breve pausa y seguimos platicando con Enrique Dueñas. Claro. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas.